de que esos coeficientes sean ceros, de que sean estadísticamente significativos, etcétera. Y lo que queremos hacer con estas técnicas de sistemas dinámicos, la gran diferencia con esto es que lo que queremos es determinar el comportamiento general del sistema sin entrar en el conocimiento detallado de los mecanismos internos. Entonces, con la dinámica de sistemas no pretendemos conocer, por ejemplo, por qué la acción de una empresa sube o baja en función si lanza un nuevo producto, por ejemplo, o si entra un nuevo competidor, sino lo que quisiéramos hacer con un sistema dinámico aplicado a este ejemplito es tratar de ver cómo es la evolución de la cotización de la acción para intentar recomendar, comprar, vender la acción de dicha empresa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer con todos estos métodos tradicionales, que hay unos métodos muy potentes. Ya están los temas de Big Data y análisis, Deep Machine Learning y todo esto. Pero el objetivo básico de la dinámica de sistemas es que queremos llegar a comprender las causas estructurales que hacen que el sistema cambie. Y esto básicamente en el papel lo que implica es aumentar el conocimiento de cada elemento del sistema, es decir, de cada variable y cómo con diferentes acciones implementadas en otras partes del sistema acentúan o no las tendencias de comportamiento. Ya esto suena un poco ladrilludo, pero ya vamos a ver con ejemplitos qué significa exactamente esto. Pero también es importante mencionar que otra característica diferenciadora de esta metodología es que no pretendemos estimar comportamientos futuros al detalle. Cuando decimos que estamos estudiando un sistema y, por ejemplo, evaluando cómo una política X influye sobre el comportamiento de un sistema, lo que vamos a hacer es enriquecer el conocimiento de todo el conjunto, viendo cómo se comportan o no nuestras diferentes hipótesis y también viendo la efectividad de dicha política para cambiar el sistema en la parte donde le hayamos apuntado a cambiar. Y además algo también importante, es muy útil conocer cómo es la evolución o los efectos de esas políticas a lo largo del tiempo, especialmente a mediano y largo plazo, donde puede que decisiones tomadas ahora, su efecto no se vea inmediatamente, sino que va a tener un tiempo de reacción. El sistema reacciona con retardo y vamos a ver los efectos mucho más adelante. Pero esa evolución a largo plazo solamente puede ser comprendida si identificamos las posibles causas de esos cambios. Por eso es importante conocer muy bien el sistema que estamos simulando. Y esas causas de los posibles cambios es definitivo que tengamos una selección correcta de las variables que conforman mi sistema. Eso es lo más importante y, como vamos a ver ahora más adelante, seguramente es lo más complicado. Y también va a tener unos límites. O sea, no podemos simular todo el mundo. Y tenemos que tener unos límites y unos supuestos. Y aquí hay otra definición. Este es un libro muy famoso de dinámica de sistemas, donde incluso hay un ejemplo de ciudades, donde esta definición me gusta mucho porque creo que esto resume toda la carreta que les acabo de decir. Y lo que la dinámica de sistemas es una metodología que nos permite conocer y aprender. Y si conocemos y aprendemos, entendemos cómo se comportan sistemas complejos. Y esta metodología es muy útil utilizando simulaciones, obviamente, y simulaciones en computador para ayudarnos a entender la complejidad dinámica, porque
por este tema de transporte y ciudades es muy dependiente del tiempo, cambia mucho y también nos ayuda a entender las limitaciones y los diseños en algunos casos de las políticas. Pero vamos a ver qué es todo esto en algunas definiciones básicas. Pero lo primero que les quiero decir es, bueno, ya no es lo primero, con lo que quiero seguir es, ¿y esta vaina para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Por qué no seguimos con los análisis tradicionales, como ya hemos visto algunos otros tipos de herramientas, como por ejemplo los autómatas celulares? Con la dinámica de sistemas es relativamente mucho más fácil comprender las causas estructurales que provocan el cambio y la evolución de un sistema. Y esto implica aumentar el conocimiento de cada elemento del sistema y ver cómo diferentes acciones efectuadas sobre diferentes partes del sistema pueden hacer cambiar el comportamiento a lo largo del tiempo de mi sistema. Todavía estoy hablando en general, no he entrado en el tema que nos gusta y que nos ocupa, pero quiero dejar claro como el marco general de la dinámica de sistemas. Y entonces, veamos esto. La dinámica de sistemas es muy útil para quitarnos esos mitos o esas formas de pensar muy arraigadas que a veces nos inducen a errores. Yo les pongo aquí dos ejemplos, váyalo pensando y me lo dicen si quieren por el chat, de este tanque de agua y de este barquito, por ejemplo, en el tanque de agua, ¿cuál es la situación correcta que se presentaría si yo abro huequitos en el tanque? ¿O qué pasa con este velero que está navegando? Lo que quiero que piensen es que intuitivamente, ¿cuál es la situación correcta? ¿O qué pasa con estas imágenes que estamos viendo? ¿Qué me dicen ahí por el chat ustedes? Por ejemplo, empecemos por el tanque. Intuitivamente, cuál es la situación correcta? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, ya que si no quieren escribir, pueden hablarme. Bueno, parece que ni lo uno ni lo otro, ¿no? ¿Alguien? No, Diego, el tanque no tiene nada que ver con el barco, son dos ejemplos aparte. La pregunta que estoy haciendo aquí es, de los huequitos que están a la izquierda del tanque y de los huequitos que están a la derecha del tanque, ¿cuál sería la situación que correspondería con la realidad? ¿Sí entendiste, Laura? Mira el tanque, Laura. Tenemos el tanque y tenemos tres huequitos a la izquierda y tres huequitos a la derecha. Imagínate el tanque y que tú le abres tres huequitos a un lado y tres huequitos al otro. ¿Cómo saldría el agua en la vida real? Aquí ya te dieron muchas pistas. Pero ¿sí quedó clara la pregunta? ¿Laura? Listo. Todos me dicen que en la derecha, esto es, por supuesto, es cuando la intuición nos dice que el agua que sale del hueco que se halla más alta es la que caerá más bajo. Es difícil que nosotros, por ejemplo, a la persona que respondió así, empecemos a rebatirla con argumentos técnicos acerca de la cantidad de presión que hay a diferentes niveles de agua. Entonces, por supuesto, el lado correcto es el de la derecha, donde el agujero de más abajo, el agua sale más lejos porque hay más presión. Y en el barquito, ¿qué me pueden decir? ¿Tiene sentido cómo se está comportando el barco? ¿No tiene sentido? Hola. ¿Qué quieres decir, Laura, con que la vela se está hinchando contrario a lo que va el viento? Diego dice que tiene sentido, Gabriel dice que no tiene sentido. Es que
si miramos las banderas, Sí, van hacia atrás. sí, Pero si miramos la vela, se está hinchando, o sea, me refiero a que como el viento que la está empujando, la está llevando hacia el otro lado. correcto. Entonces no Entonces, tiene no sentido que el tiene sentido. barco vaya en la dirección Contrario al viento, pues. a favor del viento, pues por lo de la vela, porque la vela impulsa el viento, el barco debería ir a favor del viento y no contra el viento, y lo que nos está diciendo en estas cosas es que así como está representada la figura no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y ya por último ejemplito, si yo tengo un sensor que cuando detecta la luz natural hace que se apague el bombillo, ¿cuál sería la posición correcta de dicho sensor? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Bueno, a la derecha, Alejandro, porque mira que no tiene mucho sentido. Si la luz se prende, el sensor estando abajo va a decir que hay luz que me apague el bombillo. ¿Sí me entienden? Entonces, si instalamos el sensor como indica en la izquierda, habrá un problema, porque cuando se hace de noche, el sensor detecta que hay poca luz y enciende el bombillo, pero al encender el bombillo, el sensor dice que hay luz, que no hay necesidad de encender el bombillo. Entonces, todas estas cosas que son muy intuitivas a veces nos pueden inducir a errores, y para esto la dinámica de sistema es bastante útil. Pero también tiene unas características. Tenemos que definir los límites de mi sistema. Un sistema puede tener muchas relaciones con muchas cosas, pero como es un modelo tenemos que limitar. Digamos que la unidad, el átomo de la dinámica de sistemas son los diagramas causales, que son bucles o ciclos que se retroalimentan. En inglés son causal diagram loops, y es la estructura básica, como ya les dije. Y hay variables de estado que representan el estado del sistema, valga la redundancia, y hay variables de flujo que son las variaciones temporales. Ya les voy a explicar exactamente qué significa esto. Entonces piensen en esto. Yo creo que estos ejemplitos los vimos incluso todos en el colegio, donde yo me sirvo un vaso de agua en la llave y yo voy chequeando el nivel. Al principio abro harto la llave porque no hay agua. A medida que va subiendo el nivel del agua, voy bajándole el flujo de agua hasta que llega el nivel deseado y cierro la llave. Digamos que es algo que hacemos cotidianamente, pero no nos fijamos mucho cómo es que funcionan esos mecanismos. Y la idea es que queremos representar ese ejercicio o esa acción como un diagrama causal. Entonces vean, yo tengo aquí mi nivel deseado. Dependiendo de mi nivel de sed, yo quiero el vaso lleno, el vaso medio, si me voy a tomar una pastilla, etc. Entonces yo voy viendo, de acuerdo a mi nivel deseado, voy chequeando con el nivel, voy regulando el flujo del agua, y cuando esa diferencia entre mi nivel deseado y el nivel real del vaso del agua llega a cero, cierro la llave. ¿Cómo lo puedo representar en una dinámica, en un nivel, en un diagrama causal? Así. Y ya vamos a ver qué significa esto. ¿Qué son las flechitas? ¿Qué son los signos en las flechitas? ¿Cuál es variable de estado? ¿Cuál es variable de nivel? Pero lo que quiero que me entiendan, y lo importante de entender clave aquí, es cómo puedo trasladar un modelo mental a un sistema dinámico, a un diagrama causal. Es lo más importante. Acuérdense cuáles variables puedo meter, cuáles variables no son necesarias para la acción que quiero simular. Eso es lo más importante de este ejemplo sencillo. Si alguien tiene alguna duda, porfa me dice. Y entonces, el diagrama causal, que en inglés Causal Loop Diagram, CLD, en realidad es fácil de aprender. Hay que cacharrearlo un poquito, pero es fácil de aprender. Es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que cambia a medida que el tiempo pasa.
no es secuencial. Eso también es muy importante. ¿Qué significa secuencial? Que yo muevo 1 y después se mueve 2 y después se mueve 3 y después se mueve 4. No, aquí pueden haber efectos múltiples a diferentes escalas y a tiempos diferentes. Y lo importante es que vean que yo desde llenando el vaso de agua estoy representando un modelo mental. Y ese modelo mental está compuesto por ciclos estabilizadores o desestabilizadores. Ya también vamos a ver qué es eso. Y hay algo importante aquí, que esa diferencia es una gran diferencia con los modelos econométricos. Implican causalidad mucho más que correlación. Y la dirección de los ciclos también es importante. Ya les voy a explicar qué es. Entonces, definiciones básicas de lo que tiene un diagrama causal y cómo pasamos a un diagrama de flujo. El diagrama de flujo también se conoce como diagrama de Forrester por el señor que se inventó esta vaina, pero el diagrama de flujo recoge la idea de que si somos capaces de controlar los flujos de un sistema, podemos controlar todo el sistema. Y esto es porque los elementos de acumulación o los niveles o las variables de nivel únicamente van a variar de acuerdo a los flujos. Así, es conveniente que prestemos mucha atención a la evolución de esos flujos y los mecanismos que hacen que esos flujos varíen para controlar el sistema. Entonces, para hacer un diagrama de flujo, para elaborar un diagrama de flujo, tenemos que transformar todo mi modelo mental en 3 tipos de variables que están acá. Las variables de nivel, que expresan acumulaciones. Esos niveles se atraen por flujos, que son básicamente tasas, y si son tasas, el componente tiempo es imprescindible. Y tenemos una variable adicional que son variables auxiliares, pero ya les voy a contar también. Entonces, en nuestra dinámica de sistemas, siempre que veamos una variable dentro de un cuadradito, dentro de un rectángulo, es una variable de nivel. Los flujos, tasas, se representan con flechas que apuntan a ese nivel. Hay válvulas y nubes que lo vamos a ver aquí. De pronto aquí les queda más claro. Entonces yo les decía, las variables de nivel son los elementos que nos muestran en cada instante de tiempo la situación del modelo. Aquí se acumula la variable y solo va a cambiar de acuerdo a los flujos. Entonces, por ejemplo, esta es una variable de nivel y pueden ser personas, puede ser área, pueden ser cantidad de carros. Entonces, los carros, ¿cómo aumenta el parque automotor en mi ciudad a lo largo del tiempo? ¿Cómo aumenta el área ocupada en mi ciudad a lo largo del tiempo? Estas nubecitas, dentro del software que vamos a ver y dentro de la dinámica de sistemas, es el punto de partida de los flujos que consideramos que son de contenido inagotable. O sea, nunca se va a acabar lo que sea que salga de allí. Y estos flujos son tasas, niveles temporales. Acuérdense que aquí la unidad de tiempo es imprescindible. Y esto nos va a decir qué tan rápido está cambiando el sistema. Entonces, por ejemplo, cuántas personas al día están llegando a mi ciudad. Y así yo puedo calcular el nivel de población. Y tenemos, como les decía antes, variables auxiliares y constantes también, que son parámetros que permiten una mejor visualización de los comportamientos que condicionan el comportamiento de los flujos, valga la redundancia. Y entonces una forma sencilla de empezar a construir el diagrama de flujo en base al diagrama causal, tómenle una foto mental a su sistema, ¿sí? Y empiecen a ver qué variables se acumulan, cuáles son las variables que cambian a lo largo del tiempo. Y así puedo definir que las primeras son niveles, las segundas son flujo y lo que quede son variables auxiliares. Y entonces tomando como borrador este esquemita como un primer borrador, podemos ir introduciendo algunos aspectos adicionales para ir mejorando el nivel, mejorando el modelo, por ejemplo.
Entonces podemos establecer constantes, podemos establecer diferentes niveles de deseo, por ejemplo, que pare cuando llegue a cierto nivel, y en realidad este es todo el procedimiento. Por ejemplo, muchos modelos para simular el comportamiento de los contagiados, muertos de esto del coronavirus, están hechos en dinámica de sistemas. Muchísimos modelos. Y entonces también les quiero contar algunos conceptos básicos de las polaridades. Cuando vean en un modelo los signos positivos o negativos, no significa que una variable es positiva o la otra es negativa. En el primer caso, si yo tengo una causalidad, yo tengo que A y B se relacionan directamente como vemos acá. Si mi flechita tiene una polaridad positiva, significa que si A cambia, B cambia en el mismo sentido. ¿Qué significa esto? Que si A aumenta, B aumenta. Si A disminuye, B disminuye. Cuando tenemos un menos es lo contrario. Si C aumenta, D disminuye. Si C disminuye, D aumenta. Entonces el cambio es en la dirección opuesta. Y entonces las flechas nos indican una influencia causal. Y es importante, aunque parezca un poco superficial, el nombre de las variables es muy importante para que tengamos bien claro cómo se comporta el sistema. Y hay una simbología adicional que es cuando vemos estas dos rayitas entre dos variables, significa que hay un retraso en la relación de esas variables. Significa que C está influyendo no negativamente, sino en la dirección opuesta en D, pero con un retraso en el tiempo. Entonces yo puedo decir que C cambió y en 2 días D cambia. Ese es el retraso del que hablo. Y también es, de nuevo, esto es muy importante, pero a veces, y es desde mi punto de vista lo más difícil, y es que cuando empecemos a crear nuestros modelos debemos incluir solamente lo que estemos seguros o casi seguros de que las relaciones causales son genuinas, así como vemos en el ejemplo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para que nuestro modelo funcione bien, pero también es bastante complejo porque, y si hablamos de ciudades, hay miles de variables. Entonces tenemos que tener muy claro el objetivo de lo que queremos simular. Antes les había mencionado que habían ciclos estabilizadores y desestabilizadores. Esto es lo mismo que ciclos positivos y negativos. Y espero que con este ejemplo les quede un poquito más claro. Entonces, a mi izquierda, imagínense que yo tengo una población que depende del número de nacimientos y el número de nacimientos depende de la cantidad de población. Entonces, como ustedes pueden ver, este pequeñito sistema va a tener una retroalimentación positiva. Pero eso, cuando yo digo una retroalimentación positiva, no significa que sea bueno, ¿no? Sino que se va a comportar de esta forma. Va a tender al infinito. ¿Cuándo va a parar esto? No va a parar nunca. Bueno, entonces hola a todos. Por el otro lado, tenemos, hoy por ejemplo, empezamos, un ciclo de retroalimentación negativa. nuestra semestre. Y aquí vemos algo la que última todos clase tenemos de y es dinámica de como el sistemas. control Y de vamos nuestra a ver temperatura corporal. ya una Entonces, aplicación. si tenemos mucho en calor un tema o de mucho movilidad frío, y ciudad nosotros sudamos de o un sistema titiritamos y eso dinámico. hace que nos Y vamos a enfriemos o nos dejar, calentemos y vamos eso a ajusta la ver una temperatura. última tarea. Por eso se llama estabilizador, La última porque tarea del curso. como ven en ¿De la acuerdo? grafiquita verde, y vamos a ejemplificar nuestros sistemas dinámicos con el tema de la congestión. ¿Por qué la congestión? La congestión, más o menos todos la hemos sufrido, más o menos todos, siempre que pensamos en problemas urbanos, pensamos en la congestión, en el trancón, y generalmente también es un tema muy vendedor políticamente hablando. Todos los políticos, particularmente a nivel local, en sus campañas, en sus promesas, en sus planes, siempre hay planes de reducir la congestión
y yo diría que casi ninguno, por no decir ninguno, lo logra. Entonces es un tema muy vendedor y tradicionalmente, como ustedes también ya saben, la solución a disminuir la congestión ha sido construir más infraestructura. Y como vemos acá en un ejemplo muy sencillo, a medida que pasa el tiempo, como vemos aquí en el eje X, con este tema de la congestión, el uso del transporte público tiende a descender y el uso del auto, en este caso particular, en este ejemplo particular medido como vehículos kilómetro, tiende a aumentar. Y en mi gráfico de la derecha tiende a aumentar mucho más rápido que este uso, esta reducción de uso de transporte público, pero desafortunadamente cambiar la tendencia de la izquierda es muy, muy complicado. Una vez la gente se baja del transporte público, volverlos a subir es complejo y requiere esfuerzos grandes de tiempos y dineros. Pero con esto quiero mostrarles que vamos a empezar a ver, a construir nuestros diagramas causales. Entonces, lo primero que ve un político es, que vemos acá, es, tenemos un problema, que es mi congestión. ¿Qué hacemos para resolver ese problema? Ah, pues muy fácil, hagamos más vías, aumentemos capacidad. Siempre lo hemos visto así, siempre se ha hecho así, nunca se ha logrado arreglar el problema. Y los pocos políticos, digamos, que logran construir nuevas vías, aumentar capacidad, ¿qué ha pasado? Echemos una retrospectiva en cualquier caso, en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí quiero que se detengan, que me paren bolas un segundo de verdad y nos preguntemos por dónde podríamos empezar el desarrollo de un diagrama causal que muestre los efectos de retroalimentación de la construcción de carreteras o aumento de capacidad, como la quieran ver. Y aquí les recuerdo que este tipo de sistemas están compuestos por partes físicas, por ejemplo la infraestructura, y reglas de decisión usadas por la gente, por quien decide aumentar la capacidad en el sistema. ¿De acuerdo? Que eso nos va a guiar el comportamiento del sistema. Y generalmente la estructura física es la más fácil de visualizar y representar que esa estructura de los procesos de decisiones. Y entonces por eso es tan complejo arrancar en estos temas, porque la conceptualización de mi problema y pasar de mi idea a construir un modelo generalmente hace parte de un proceso conjunto donde lo ideal es tener gente de diferentes puntos de vista con diferentes formaciones para compartir esos procesos y modelos mentales para poder llegar a un acuerdo. Y esto hace que usualmente sea más fácil llegar a un acuerdo en la parte física, en la infraestructura física, pues porque todos la vemos, está ahí, la podemos ver y la podemos organizar. La estructura del comportamiento es mucho más compleja. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, porfa, me para. Y entonces, aquí en este caso, como les acabo de decir, recomendamos o recomiendo empezar por la infraestructura física del sistema. Y aquí, entonces, es necesario que empecemos por variables que tengan un significado operativo y que sobre todo podamos medir. Para este ejemplo en particular, vamos a empezar por la congestión misma. Entonces yo les pregunto ahora, como vamos a empezar por la congestión para hacer nuestro diagrama causal de un modelo dinámico de congestión, yo les pregunto, ¿cómo podríamos medir la congestión? ¿Qué se les ocurre? Es pregunta para ustedes, estoy esperando que me contesten.
Me pueden escribir o me pueden hablar. Estoy esperando. No te entendí nada, Diego, con lo que me dijiste ahí. ¿Alguien? Tiempos de viaje. ¿Alguien más? Relación volumen-capacidad, Juliet. Tiempos de saturación. Digamos, Julián, que vas más o menos con Diego, con Alejandro, que dice velocidad promedio. Velocidad promedio, la podemos, digamos que implícitamente está el tiempo. Ya carros por unidad de área, podríamos ya hablar es de densidad, que se nos escapa un poquito del tiempo. Y veo que hay como dos líneas, relaciones volumen-capacidad, tiempos de viaje. Empecemos con una fácil. Todos están en lo cierto y vamos a usar todos esos datos, pero vamos a empezar por la fácil. Entonces vamos a empezar por el tiempo de viaje. ¿Y qué determina el tiempo de viaje? Creo que ustedes ya mismos respondieron. Por eso digo que íbamos con estas dos líneas. El tiempo de viaje va a depender, como ustedes repito, el tiempo de viaje dependerá de la relación entre la capacidad de las vías y el número de vehículos que las utilicen. Eso en práctica es, como ustedes ya saben, las relaciones volumen-capacidad, las curvas flujo-demora, como acaban de decir. Muy bien. Y entonces vamos a empezar a dibujar nuestro matacho de diagrama conceptual. Entonces empezamos por aquí, una variable que sea construcción de infraestructura, que nos va a guiar o nos va a dimensionar la capacidad vial. Y vean aquí como recorderis dos elementos importantes. Estas dos rayitas significan que entre una y otra, la relación causal entre estas dos variables tiene un retraso en el tiempo. ¿Qué significa ese retraso del tiempo? Que yo no hago la infraestructura hoy y mañana está lista. La construcción de infraestructura toma su tiempo dependiendo del proyecto, por eso hay un retraso. Desde el momento en que yo tomo la decisión a que la capacidad vial está lista, hay un tiempo. Entonces, eso es lo que significan estas dos rayitas en los sistemas dinámicos. ¿Por qué está el signo más? Acuérdense que es un cambio en el mismo sentido. Entre más construcción de infraestructura yo haga, más capacidad vial voy a tener. ¿Está claro? Vamos con la parte de abajo. Entre más capacidad vial tenga, menor tiempo de viaje. Por eso el signo es negativo. Un cambio en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, más capacidad, teóricamente, menos tiempo de viaje. Pero aquí tenemos otra variable que está desconectada, que es volumen, flujo. Entonces, todavía no hemos conectado nuestras partes. Pero ya sabemos que a mayor flujo de vehículos, a una misma capacidad o a una capacidad definida, más tiempo de viaje. Más flujo, más tiempo de viaje, que viene dado por la polaridad de nuestro signo. Y aquí les recuerdo que es para tener consistencia en nuestro modelo es importante que tengamos en cuenta desde el inicio de las unidades. Aquí yo les doy algunos ejemplos de este ejemplo, valga la redundancia. Y digamos que acá estamos de acuerdo, lo podemos complejizar más. Ya vamos para allí. Pero en esto estamos en general todos de acuerdo. Quien no esté de acuerdo me dice y no hay problema. Así que esto no es la verdad revelada, es un ejemplito. Les recuerdo para que estemos en la misma línea. A medida que el número de vehículos aumenta, da una capacidad vial, el tiempo medio de viaje será mayor. A medida que la capacidad aumenta, con un flujo de vehicular dado, el tiempo medio de viaje será menor. Y la capacidad vial será alterada o cambiada por la construcción de una nueva infraestructura. Esta nueva infraestructura no solo incluye nuevas vías, sino también podría incluir mejoras a lo existente. Digamos que con esa frase resumo este matacho que está aquí en la diapositiva. ¿Ok? Esa era la parte física. Y entonces, esa congestión crea una presión para que se construyan nuevas vías. Y aquí viene lo
no lo complicado y lo difícil de coordinar. Esa congestión crea una presión para reducir la congestión. Y esa presión viene dada, a su vez, digamos, por un tiempo de viaje deseado que en la práctica todos nosotros queremos tardarnos lo mínimo en nuestros viajes a la universidad. Lo mínimo tanto que si lo pusiéramos tiempo de viaje deseado, todos quisiéramos aparecer instantáneamente en la universidad. Entonces, como les decía, la congestión crea presión para que se construyan nuevas vías por la creencia tradicional de que esto la mejora, pero después de que estas vías nuevas entran en servicio, seguramente la vía nueva entra hoy. Es como yo les digo en muchos cursos, yo le hago un segundo piso a la carrera séptima hoy y mañana puedo volar en ese segundo piso porque va a haber mucho menos congestión. Entonces, digamos que esa infraestructura va a aliviar dicha presión. Pero el ciclo de la ampliación de la capacidad, que lo voy a poner acá, este ciclo C1, ¿es un ciclo estabilizador o no? Váyanlo pensando, porfa. Este ciclo actúa para reducir la congestión en teoría a niveles aceptables, pero noten que el objetivo de este pequeñito ciclo, que es el tiempo de viaje deseado, está explícito. Y aquí sí viene algo mucho más complicado. ¿Cuál es el tiempo de viaje deseado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O cuál es el tiempo de viaje ideal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna opinión a tiempo de viaje ideal? Cero, Manuel. Tú quisieras tener tiempo cero. Bueno, voy con Manuel primero. Imagínate que para que Manuel pueda tener un tiempo cero, pues la velocidad tendería a ser infinita, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un problema eh, realmente importante en nuestras ciudades. Arturo, como tú estás diciendo, lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Y lo mínimo posible es cuánto. Pero Alejandro, ¿qué significa depende? ¿Depende de qué? Acuérdense que la pregunta es ¿cuál es el tiempo de viaje deseado o el tiempo de viaje ideal? Julián, ¿de dónde sacas esos 10, 15 minutos? Bueno, lo que quiero dejar con esto es que es difícil, ¿vale? Bien, Julián, yo te entiendo que estás diciendo 10, 15 minutos, eh, por decirlo. Arturo, un viaje sin demoras, imagínate un viaje sin demoras, pueden ser 2 horas sin demoras, dependiendo tú de dónde estés, a dónde vayas, en qué te vayas. Lo que quiero decir con esto es de nuevo que en estos temas urbanos no hay verdades únicas, no hay umbrales óptimos, no hay tiempos óptimos, no hay densidades óptimas. Eh, Depende mucho del contexto. Y para eso entonces es importante conocer el contexto, dónde nos estamos moviendo. Y aquí les muestro algunos datos, por ejemplo, de la última encuesta de movilidad en Bogotá. Estos son datos de la encuesta de movilidad, donde vemos, según esta gráfica, que es del reporte de indicadores de la encuesta, que la gente que vive en estratos 2 y 3 son
quienes tienen casi 2/3 de los carros en Bogotá. ¿Cómo explicamos esto? Ayúdenme, por favor. Siempre hemos dicho, o siempre se ha dicho, por mucha gente en la ciudad, que quien tiene carro es rico. Parafraseando un poco a esas personas. Pero vemos estos datos y vemos que los 2/3 de la flota vehicular en Bogotá la tiene gente que vive en estrato 2 y 3. No, estos son automóviles. Aquí dice vehículos motorizados, buen punto, pero estos son automóviles. Sería un tema de, pues, qué tipo de gama de vehículos y hay muchas formas de financiación que pues posibilitan. No, Diego, no hiles tan delgadito. Aquí lo que está mostrando esta gráfica es que la gente que vive en estrato 2 y 3 son quienes tienen los 2/3 de los carros en Bogotá. Y Julián nos dice porque la gente que vive en estrato 2 y 3 pues es la mayor cantidad de gente. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si hay mucha más gente viviendo en estrato 2 y 3, pues van a tener más carros porque vean que de lejos la población que vive acá es mucho más alta que la población que vive en otros estratos. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que aquí podríamos caer, aunque los datos son reales, podríamos crear mensajes falsos, ¿vale? Hay formas mucho más inteligentes de mostrar los datos. Por ejemplo, si los estandarizamos y tendríamos esta gráfica. Si sacamos el número de automóviles por persona en Bogotá, por estrato, tenemos este resultado. ¿Y qué nos está diciendo este resultado? Que también es cierto. ¿Qué nos está diciendo este resultado? Vamos. Es una respuestica, aunque sea una ayuda. ¿Nadie? Sí, Manuel, estamos más o menos igual. Esto nos está diciendo que proporcionalmente la gente que vive en estratos 5 y 6 o por persona tiene muchísimos más carros que los demás habitantes de Bogotá. Vean las tasas. Entonces, la gente que vive en estrato 6, así sean mucho menos, proporcionalmente por persona tienen más vehículos. Correcto, Juliet. Entonces aquí vemos, que todo el mundo tiene carro, guardando las proporciones, caricaturizando un poco, pero aquí nos queda muy claro que la gente que vive en estratos más altos tiene muchos más carros, incluso mucho más del promedio, más del doble del promedio que los estratos más bajos. Entonces, ojo con esto porque es importante para nuestro contexto. Y entonces, ¿qué pasa con la respuesta a la disminución de la congestión? A esta variable que teníamos. Entonces, me voy a ir de un momentito a nuestro modelito que teníamos. ¿Qué pasa con la presión para reducir la congestión? Y vean que en este punto el volumen o el flujo no es lo teníamos como variable exógena, pero está claro que no es una variable exógena, ¿cierto? Y entonces yo vuelvo y les hago otra pregunta. ¿Qué nos determina ese volumen de tráfico? Esa cantidad de vehículos circulando por las calles. No sé si es que se demoran o esto está un poco lento, pero no veo que me ayuden a responder. Entonces yo aquí les pongo vehículos, viajes, pero en realidad hay una cosa importante
hay una cosa muy importante que tiene que ver en esto. Una cosa es la posesión del vehículo y otra cosa es el uso, ¿vale? Entonces lo que nos determina el flujo son los vehículos que se están moviendo. Y esos vehículos generalmente se miden en vehículo kilómetro. Este supuesto es un fiel reflejo de muchos políticos, urbanistas, funcionarios, etcétera, para quienes el tráfico aumenta a medida que la población y la economía crecen. Estas personas generalmente centran su trabajo en construir más y más infraestructura para tratar de mantener la congestión a niveles aceptables. Así digamos que en teoría la presión sobre sus cargos es más manejable. Pero también se puede representar o presentar que dicha infraestructura se haga bajo intereses especiales, que este no va a ser el caso. Lo importante es que si el ciclo de aumento de capacidad fuera el único ciclo que opera en el sistema, es decir, si solo tuviéramos, me voy a volver de nuevo, si este único ciclo definiera el tema de la movilidad, de los tiempos de viaje, la congestión, no habría problema, ¿cierto? Porque la política de construcción de vías para aliviar la congestión funcionaría bien. Siempre que aumento el tráfico, aumento la capacidad y como esa congestión no le gusta a la gente, pues aumento la capacidad y la gente se queda contenta. Entonces, un programa de nuevas infraestructuras podría empezarse cada vez que la presión en esta variable llegase a niveles que yo considero que son inaceptables. Entonces, retomemos la idea. Entonces, si el volumen de tráfico va a ser igual al número de vehículos en mi zona de estudio, y como lo vamos a medir vehículos kilómetros, pues multiplico la cantidad de kilómetros recorridos en promedio por esa flota, por el número de la flota, y pues obtengo mi variable de vehículos kilómetros. Está claro cómo sale esta variable, ¿cierto? Entonces, ese número de vehículos kilómetros que cada vehículo viaja es el producto del número de viajes de cada vehículo por la longitud de cada viaje, como está aquí en esta fórmula. ¿De acuerdo? El número de viajes, ojo, pónganme cuidado aquí porque como estos son ciclos de retroalimentación, a veces puedo estar dando la idea que estoy repitiendo lo mismo, pero no. Lo importante es porque estoy hablando así para que tengamos en cuenta la retroalimentación en el tiempo, que es lo clave. Entonces, en estos casos, el número de viajes y las distancias de viajes no son constantes, ¿de acuerdo? Ya que dependerán de mi nivel de congestión. ¿De acuerdo? Entonces aquí metemos un problema más. La cantidad de vehículos cambia a lo largo del tiempo, es decir, pongámosle que la flota va creciendo, los viajes van cambiando también y las distancias también van a depender del nivel de congestión y ese nivel de congestión depende del crecimiento de la flota y del crecimiento de los viajes. ¿Vale? Entonces, si el tráfico está suave, aquí nos toca utilizar mucho la lógica. Si el tráfico es suave, la gente probablemente hará más viajes y más largos, ¿cierto? Si la congestión es impresionante, la gente hará lo contrario. Incluso puede que se cambie de modo de transporte, que no nos vamos a meter con eso todavía. Y retomando la flota vehicular, el número de vehículos disponibles en mi zona de estudio tampoco es constante porque seguramente va a depender de la población y del ingreso. En el ejemplo que vimos dependía del estrato socioeconómico porque no teníamos datos del ingreso. Entonces, en general, entre más población haya,
y uno supone que entre más población hay, pues hay mayor nivel de actividad, más negocios, más servicios, más todo, probablemente habrá más vehículos. Y el número de vehículos por persona tampoco será constante como acabamos de ver, pero sí que va a depender de la atractividad de tener un carro y poderlo manejar. Y esa atractividad de tener un carro depende mucho de los costos de operar ese carro, del nivel de ingreso de la persona y de poderlo manejar, como acaba de decir. Y de poderlo manejar, aquí implícitamente estoy diciendo de los niveles de congestión. Si la congestión es terrible, pues el poder manejar el carro cae. ¿De acuerdo? Y digamos que por ahí vamos, no sé si me están entendiendo, si me están llevando la idea, si alguien quiere que repita. Entonces aquí estos textos resumen lo que les acabo de decir y vean esta flechita donde empezamos a ver los ciclos de retroalimentación. ¿Hay alguna duda hasta ahora, muchachos? Aquí hasta ahora estoy hablando carreta para tratar de explicar cómo montamos a partir de nuestro conocimiento general un modelo en dinámica de sistemas. ¿Dudas, preguntas o continúo? Bien, Juliet, muchas gracias. Y para complicar aún más esta vaina, tenemos que la congestión, la población, los estratos, el ingreso, la cantidad de carros no es constante a lo largo del territorio. Ya vimos anteriormente que no es constante en el tiempo, pero aquí no es constante en el espacio. Y aquí les muestro entonces un ejemplo de nuevo de los índices de motorización por cada 100 habitantes por zona en Bogotá. Aquí dice UTAM, para todos los efectos UTAM es UPZ, pero vean, esta es la tasa por persona de automóviles y la tasa por persona de motocicletas. A simple vista, ¿qué vemos ahí? ¿Qué ven ustedes ahí? A simple vista en estos mapas. Venga, no me digan que no ven nada. A ojímetro. Muy bien, Martín, que prácticamente son asimétricos. Mientras uno está más oscuro en el borde oriental norte, el otro es más oscuro en los bordes. Muy bien, Diego. Y eso nos muestra claramente dónde vive la gente de mayores ingresos o dónde vive la gente o dónde se localizan los estratos socioeconómicos más altos. Como ustedes ya están pensando, los estratos socioeconómicos más altos se localizan aquí. Correcto, Laura. Los estratos socioeconómicos más bajos los tenemos en la periferia. Entonces aquí ya vemos un indicador que de nuevo, la primera impresión es que la gente, si aceptamos que el estrato es un proxy del ingreso, podemos decir que la gente de ingresos altos tiene carros, la gente de ingresos bajos tiene motos. ¿Vale? Entonces, de nuevo, vamos a considerar diferencias en el tiempo y en el espacio. Y entonces, ¿cómo definimos esa respuesta a la disminución de la congestión? Entonces, aquí yo ya hice un poco más el trabajo, desarrollé un poco más del trabajo, pero quiero que veamos cada ítem para que ustedes vayan viendo cómo podemos ir armando un modelo de este tipo, de la nada, que es lo verdaderamente complejo. Entonces, vean, estábamos aquí. Estábamos aquí.
¿vale? Esto fue lo que llevo media hora contándoles. Espero que la idea haya quedado clara y vamos a agregar otros ciclos. Entonces, este es el ciclo C1, un aumento de capacidad. Pero acuérdense que teníamos pendientes que en el ejemplo anterior el volumen era una variable exógena, que en este caso ya no lo es. El tiempo de viaje deseado sí lo es. ¿Vale? Entonces veamos qué tenemos acá. Vamos a completar ese modelo. Entonces tenemos 3 nuevos ciclos estabilizadores. Para que tengan claro, creo que no se los he mencionado, si el ciclo va, estos son los ciclos, si la flechita va a favor de las manecillas del reloj, son ciclos estabilizadores, es decir, acuérdense que llevan mi sistema al equilibrio. Si las flechitas va en contra de las manecillas del reloj, son ciclos desestabilizadores. Entonces piensen por un segundo en mi primer modelo, en mi primer ciclo. Este ciclo lo que nos lleva es a un loop infinito porque la capacidad vial aumenta, el tiempo de viaje disminuye, la presión para reducir la congestión. Entonces, al disminuir el tiempo de viaje hay más volumen, la presión para reducir la congestión aumenta, la construcción aumenta y la capacidad aumenta y así sucesivamente, pues esto nos lleva a un ciclo infinito como en los últimos 50, 80 años, que siempre hemos visto más congestión, más infraestructura, más congestión, más infraestructura y no sabemos dónde vamos a parar. ¿Vale? Pero supongamos que se construyeran nuevas vías como hablamos a un momento. A corto plazo, el tiempo de viaje va a disminuir, pero la cantidad de carros y la cantidad de carros no va a cambiar. O sea, yo no tomo la decisión de comprar un carro de aquí a mañana. ¿De acuerdo? Yo planifico un poco más esos temas donde involucran cuotas, años, deudas, etcétera, para la mayor cantidad de la gente. Y como les decía, en el corto plazo el tiempo de viaje disminuye, pero no el tamaño de la flota vehicular y no inmediatamente los hábitos de la población, porque aún no se han ajustado, no nos hemos ajustado a esos tiempos de viaje más cortos. A medida que nos vamos dando cuenta que podemos viajar mucho más rápido que antes, probablemente primero se van a hacer más viajes, quienes ya tienen carro, que es el ciclo C2, que ya lo explico. Luego también se harán más kilómetros, que es el ciclo 3, es decir, viajes más largos. Y con el tiempo, quienes no tienen carro, irán viendo que ir en carro es mucho más atractivo que en otros modos de transporte. ¿Y eso qué causa? Que algunas personas, obviamente no todas, dejarán de usar el transporte público u otros modos de transporte y van a usar el carro. Entonces, el número de carros por persona aumentará, que es el ciclo 4. Estos 3 ciclos compensarán cualquier nueva construcción de vía. Es decir, que van a copar mucho más rápida la capacidad o el aumento de la capacidad que nos viene dado por esta variable. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente a esto, la construcción de vías también estimula otros ciclos a largo plazo. Una infraestructura es una inversión a muy largo plazo. Nosotros no vamos a hacer una carretera, una línea de metro para quitarla en 5 años, en 10 años, en 20 años. Estas infraestructuras duran cientos de años. ¿Vale? Esos efectos a largo plazo tienen que ver, por ejemplo, con que la población que vive en la zona de estudio será afectada por la accesibilidad de los barrios periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos expandiendo la red vial y dicha red va conectando el centro con la periferia con unas autopistas súper bacanas, las partes de la ciudad que se pueden alcanzar con un tiempo de viaje razonable, entre comillas, todavía no voy a entrar en cifras, también va a aumentar. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo puedo alcanzar relativamente fácil cualquier parte de la ciudad,
entonces el tiempo de viaje tendrá un efecto negativo sobre el tamaño de la región accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sea la congestión, menor será el radio de accesibilidad. No sé si quedó claro. Por favor, hablen. Mientras ustedes hablan, yo les voy explicando este diagrama dinámico que tenemos acá. El de arriba quedó claro, ¿cierto? Más infraestructura, más capacidad, menos tiempos de viaje. Venga, respóndame, porfa, muchachos, porque si no, bien, Alejandro, gracias. ¿Qué pasa cuando el volumen no es exógeno? Entonces veamos. Si hago más viajes al día, si esos viajes son más largos, ¿qué va a pasar con el volumen, con el flujo? Va a ser mayor. Voy a tener más vehículos kilómetro. ¿De acuerdo? Vean aquí, entonces, vea que todos estos tienen signo positivo. Ya me voy con el ciclo 4. Vamos con el ciclo 2 y 3. Quiere decir que a más viajes por día o a viajes más largos va a haber mayor flujo. Mayor flujo, acuérdense, a una misma capacidad, porque la capacidad no cambia constantemente, sino cuando yo construyo. A mayor flujo, hay un mayor tiempo de viaje. ¿Qué pasa cuando hay un mayor tiempo de viaje? Que la congestión aumenta. Y esto significa que la atractividad de manejar, véanla acá, es menor. A mayor tiempo de viaje, menor atractividad de usar el carro. ¿Vale? Voy a dejar por fuera estas variables por un momento. A menor atractividad, si usar el carro es muy atractivo, ¿qué pasa con el uso del transporte público? Si esto sube, el uso del transporte público baja. Si solo tuviéramos, en este caso, transporte privado y transporte público. ¿Qué pasa si el uso del transporte público disminuye? Pues habrá un aumento de la proporción de carros en la población. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que mi flota aumente, y si mi flota aumenta, va a haber un mayor volumen de vehículos circulando. Y adicionalmente esta flota depende, como les decía, de la población y de la actividad económica. No sé si está claro, es un poco complejo de entender por todos los ires y venires, pero la idea general es esta. Si alguien tiene alguna duda, por favor me dice. Entonces la pregunta que sale aquí es ¿cómo explicamos este comportamiento? Y piensen por un momento, por eso dejo la diapositiva en blanco. ¿Qué pasa si yo hago muchas infraestructuras, aumento mucho la capacidad en mi ciudad, la capacidad vial en mi ciudad, y es relativamente fácil llegar en carro a casi cualquier lado de la ciudad? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es lo más probable que pasaría? Ayuda. ¿Qué pasaría en estos casos? Ayúdenme, por favor. Vamos, muchachos. Repito la pregunta. Si yo tengo una red vial de autopistas urbanas súper poderosas, donde es fácil llegar a cualquier punto de la ciudad, ¿qué pasa con la ciudad? Estamos de acuerdo, Juliet. Entre más se usa el carro, más atractivo se vuelve. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con mi ciudad? Con la localización de las actividades, si es muy fácil llegar a cualquier lado muy rápidamente. Muy bien, Manuel. Se expande. Tenemos fenómenos de dispersión urbana. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a cualquier lado. Y si es muy fácil llegar a cualquier lado, pues yo me puedo ir más lejos, donde seguramente es más barato y tengo más área.
y zonas verdes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, Juliet. Son viajes más lejanos, entonces estamos complejizando más nuestro modelo. ¿Y qué pasa con este tema? Le meto otra variable que nos va a entrar a jugar dentro de este ciclo. Entonces, la relación de la población con la región tiene dos relaciones más. La gente que se empieza a mudar a la periferia, que es este ciclo C5, vean que es un ciclo desestabilizador, porque entre más grande se hace mi ciudad, digamos, es más bajo las mismas condiciones, ojo, más gente se va mudando fuera. Entonces, a medida que dichos asentamientos periféricos aumentan, la motorización así también lo hace. ¿Por qué? Porque es la forma más eficiente de moverse dada esa estructura urbana. Entonces, si la gente se va a vivir afuera, las carreteras van a empezar a congestionarse. El volumen de tráfico crece, al igual que los tiempos de viaje, hasta que la congestión resultante hace que vivir en la periferia sea poco deseable, y eso al final hace que hacer desarrollos urbanísticos en la periferia no sea tan atractivo. Piensen por un momento, guardando las proporciones, en Bogotá. ¿Dónde está el suelo más caro de Bogotá? ¿Qué creen ustedes? O seguramente lo saben. ¿Dónde? Muy bien, Arturo, en la 72 con séptima. Manuel dice que alrededor de los centros de negocios. Alejandro dice que en la zona industrial, pero en general el suelo, por el pesos por metro cuadrado más caros de Bogotá, están alrededor de entre la 72 y la 90 y la circunvalar y la autopista. Digamos que ahí es la zona más cara de Bogotá, incluso del país. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es tan caro vivir ahí? Acuérdense de los modelos que explicamos, la competencia por el suelo y todo esto. ¿Por qué es tan caro ahí si estamos en el centro de la ciudad? Veamos esto y por qué. Muy bien, Diego, es un muy buen punto, porque las actividades económicas quedan ahí, y les iba a decir, piensen del otro extremo, por qué el suelo más barato y por qué la vivienda de interés social la hacen en Soacha, en Mosquera, en Faca, en Gachancipá. ¿Por qué? Porque allá el suelo es barato, se puede adquirir y puede tener la rentabilidad suficiente para hacer ese tipo de desarrollos. Ergo, a la gente de menores ingresos le toca sufrir unos tiempos de viaje altísimos. ¿Se acuerdan el trade-off entre costo del suelo y costo del transporte? Entonces, eso es importante y eso es lo que pasa en Bogotá. Pero volviendo a nuestro modelo, el efecto negativo, voy a borrar esto un segundo, el efecto negativo combinado de los 4 ciclos desestabilizadores el ciclo C2, C3, C4 y C5, es compensado fuertemente por cualquier disminución del tiempo de viaje que causarían nuevas infraestructuras. ¿Por qué? Porque si las nuevas vías se construyeran de un día para otro, por ejemplo, probablemente el tiempo de viaje disminuiría inmediatamente, como ya les conté. Pero a medida que la gente va respondiendo a su recién descubierta facilidad para viajar en carro, va a hacer más viajes, y generalmente va a ser viajes más largos. Más gente dejará de usar el transporte público y comprará carro. La población en la periferia va a crecer, y estos cambios van a ocasionar que se sigan presentando a lo largo del tiempo estos fenómenos, hasta que los tiempos de viaje sean suficientemente largos para que compensen este, digamos, efecto positivo de aumento de capacidad vial y reducción de tiempo de viaje.
Y entonces los retrasos en estos bucles, todas estas lineecitas dobles, pueden causar congestión al sobrepasar su nivel deseable. ¿Vale? Hasta ahora, acuérdense que es un modelo mental. Después tenemos que ponerle números a esta cosa. Pero ¿qué generalmente suele suceder? En muy largo plazo, la construcción de infraestructura no para. Pero a medida que hay más y más infraestructura, la gente se va a vivir a ciudades satélites y viene a trabajar a la gran ciudad, que es lo que generalmente pasa en la típica ciudad norteamericana. Y entonces vamos a entrar, como les decía, a ponerle números a estas cosas. Entonces vean que aquí yo estoy resumiendo este modelo que está sencillito en algunos ítems y empiezo a definir tipos de variables de acuerdo a si es cajita o si es, esto tiene 1, 2, 4, 6 lados. ¿Cómo se llama un polígono de 6 lados? Hexágonos. Entonces tenemos demanda de viajes, congestión, oferta de transporte, economía, flota vehicular, población y medio ambiente. Entonces empezamos a ver las relaciones causales. Entonces podemos decir que el desarrollo económico generalmente incentiva la demanda por movilidad y los vehículos privados, que es lo que ha pasado o pasó en los últimos 10, 15 años en Colombia. Ese auge de crecimiento económico se tradujo, entre otras cosas, en un aumento importantísimo en la flota vehicular del país, particularmente la flota de motocicletas. Ahora en Colombia hay muchos más motos que automóviles. Y el crecimiento del nivel de motorización lleva a un aumento de mayor contaminación del aire. Vean las flechitas y vean los signos, ¿vale? Y el deterioro del medio ambiente, es decir, el deterioro de la calidad del aire, tiene un efecto negativo sobre el desarrollo económico. Entonces, vean, lo que quiero ver es que ahí vamos cerrando, haciendo ciclos. Y este ciclo que vemos acá es este ciclo que está aquí retenido en esto, ¿vale? Se los voy a ir nombrando uno por uno para que ustedes, porfa, liberen la mente de prejuicios y los vayamos viendo y le vayamos viendo el sentido. Vamos a ver el ciclo C2 que está retenido en azules. Este ciclo. Entonces tenemos, parto de otro punto, o del mismo punto en este caso. El desarrollo económico tiene como consecuencia mayor motorización y más demanda de viajes. Ya lo vimos. Pero ese aumento de la demanda de viajes hace que haya una mayor congestión, ojo, a una misma capacidad vial. Si esa capacidad vial se mantiene constante, graves problemas de congestión surgirían y eso hace que la actividad económica se vea muy perjudicada por esa altísima congestión. ¿De acuerdo? Este sería mi ciclo C2. Espero que quede claro todas estas relaciones, muchachos, porfa. Vamos a otro ciclo. El ciclo C3. Véanlo, está aquí grandote. ¿Cómo lo cuento? De nuevo, empiezo por el desarrollo económico. El desarrollo económico atrae gente. ¿Por qué la gente quiere venir a Bogotá? Porque hay una gran concentración de oportunidades y unos sueldos más altos. Ese crecimiento de la población genera una mayor demanda de viajes. Toda esa población necesita moverse para participar en esas actividades productivas. Esa mayor demanda de viajes genera más congestión. Perdón, ahí se me fue la... Genera más congestión. ¿De acuerdo? Y de nuevo, graves problemas de congestión pueden tener unos efectos muy negativos sobre la actividad económica. Vamos al último ciclo. El C4, que espero que lo vean acá, está acá. Mi ciclo C4. Empezamos otra vez en el crecimiento económico.
Crecimiento económico, me aumenta mi flota vehicular. La flota vehicular genera una mayor cantidad de emisiones que va en contra de la buena calidad del aire. ¿Sí? La atractividad, digamos que es una ciudad muy contaminada, por ponerles un ejemplo, para que veamos los extremos. Esa ciudad muy contaminada hace que no sea atractivo que la población esté ahí. Por eso está aquí el signo negativo. Esa ciudad, debido a esas malas condiciones ambientales y porque aumentan las muertes, por ejemplo, no que la gente se vaya, sino que se muere mucha gente, hace que la demanda de viajes vaya en la misma dirección. Si la población va disminuyendo, la demanda de viajes va disminuyendo. ¿De acuerdo? Y entonces la congestión disminuye, pero en teoría la economía mejora. Entonces aquí podemos, el punto aquí es que tenemos un sistema que nos puede ir dando resultados de acuerdo hacia el lado en que yo me vaya. Y aquí, imaginémoslo, abramos la mente de nuevo, borremos un momento, yo puedo ver, esto ya se los he dicho, la ventaja de los sistemas dinámicos es que yo puedo ver el efecto que cada una de estas variables puede tener sobre el sistema como un todo. Yo puedo pararme y analizar cada una de estas variables y ver un cambio en esta, cómo cambia en todas las demás y cómo cambia en todo el sistema. Esa es una de las grandísimas ventajas de este tipo de metodologías. Ojo, que este tipo de metodologías no están pensadas que yo voy a estimar la demanda de viajes en el año 2085. Ni yo voy a ser capaz de predecir, entre comillas, la congestión en el año 2085 en esta ciudad va a ser de 4, suponiendo que la estoy midiendo en un índice, en una escala de 1 a 5. La idea no es esa de estas metodologías, la idea no es predecir. La idea de estas metodologías y para los cuales son muy útiles es ver las tendencias bajo diferentes supuestos de modelación. Es decir, ¿qué pasa con la congestión y la demanda de viajes y la población si yo tengo diferentes escenarios de crecimiento o decrecimiento de la flota vehicular? ¿Qué pasa con el medio ambiente si la economía crece o no? Para este tipo de respuestas es que se construyen este tipo de metodologías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? Ahora vamos a entrar, se me olvidó subirles el enunciado de la tarea 4, pero ya se los pongo, pero aquí les quiero dar la introducción a lo que tenemos que hacer, ¿vale? Este va a ser solamente texto, no va a haber presentación, ustedes saben, por cuestiones de tiempo, pero todo lo que hablamos hoy, todos esos modelos empezamos por congestión, población, tasas de natalidad, no sé qué. Acuérdense que nosotros empezamos nuestra primera clase de sistemas dinámicos con este modelito de población. Espero que se acuerden, ustedes ya tienen el modelito montado, pero aquí le fuimos agregando cositas. Entonces, motorización, capacidad vial, crecimiento económico, contaminación. Acuérdense de las convenciones de las variables. Este modelito, donde por defecto las variables que están en rojo son variables que van a necesitar datos, son variables exógenas. Las variables que están en verde son constantes y las variables que están en magenta son variables tipo lookup. Acá, para que ustedes no se estresen tanto, yo les doy este modelito. Yo les doy las variables. Vean, aquí está el color en rojo. Entonces, por ejemplo, vamos a distancia media de viaje que está en 14 kilómetros, que está en rojo. Y si vemos aquí,
distancia media de viaje está en rojo, factor de emisión está en rojo, factor de emisión está en rojo. Entonces vean que aquí les estoy dando el color de la variable, con qué valor la vamos a llenar y cuáles son sus unidades. ¿De acuerdo? Aquí viene todas las demás definiciones y ecuaciones de cada una de las variables que utilizamos, que vamos a utilizar en nuestro modelo. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo que tienen que usar para la tarea. Y las variables lookup, aquí les hago un recorderis de cómo las vamos a llenar. Y acuérdense que son variables diseñadas y definidas a nuestro gusto particular, de acuerdo a nuestros datos empíricos. Y aquí lo que tenemos es básicamente cómo, vean la variable. La variable se llama inversión respecto al PIB, que está esta variable. Yo le doy clic en la ecuación, le hago una lookup, perdón, y la lleno de esta forma. ¿De acuerdo? Y la otra que se llama inversión en infraestructura, que es esta que está acá. De nuevo, vean mi variable cómo entra, inversión respecto al PIB por política de inversión, y también tiene una función lookup particular previamente definida, que es esta. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues venga, les cuento de una vez. Para dejarlo claro de una vez. Un segundo, por favor. Ahora sí, saquemos la evidencia, así que pueden prender sus cámaras, por favor. Muy bien. Esas diapositivas, ¿sobre qué trataban más que todo, Inge? Es que había algunas diapositivas, ni se leía. Ah, la calidad del video era, ¿no? Sí, También, algunas diapositivas, nada. bueno, por lo menos han escuchado, ¿no Habla es más que cierto? todo de la congestión. Sí. Ese es el principal problema que se tiene en el transporte urbano, la congestión, ¿no? Y aquí en el medio también la congestión es un gran problema. Entonces, hay algunas ideas que tal vez les puede servir en la realización de su proyecto y por eso lo he subido una parte del anterior y una parte de este. Entonces, vean cómo lo pueden utilizar jóvenes. ¿De acuerdo? Bien, quedamos aquí. Entonces, nos vemos la siguiente. Ya están las notas de transportes. Lo voy a subir esta noche. Así que vayan revisando. Y creo que todo está claro, ¿no? Creo que la mayoría tiene buenas notas, ¿no? Pero no se confíen. Ya las cosas pueden cambiar. Bueno, nos vemos. Luego, Inge.